Bienvenidos a esta sesión Semillero en Posgrados, corte 13. Para el día de hoy daremos valoración al tema abdomen agudo secundario a úlcera péptica perforada. Mi nombre es Ivonne Joana Ortiz Rendón, cirujana general. Laboro en el Hospital San Vicente Fundación, en el Hospital Alma Mater de Antioquia. Quisiera, antes de empezar a hablar de esta emergencia abdominal quirúrgica, con el enfoque del paciente con dolor en epigastrio, pues el dolor abdominal es uno de los principales síntomas más frecuentes que motivan la consulta al servicio de urgencias. Se dice que llega a ser de todas las consultas un 7%. Se propone para facilitar en ese examen evaluativo desde la anamnesis esta mnemotecnia del PQRST, que hará alusión entonces la P a posición de donde se presenta el dolor, qué lo palia, qué lo provoca, a la Q de calidad, de tipo urente, opresivo, cólico, retorcijón, y Q también de cuadrante, en cuál cuadrante abdominal se localiza. R de región, de localización, R de si es radiado o referido. S en términos de severidad, abocaremos a la escala análoga del dolor para que el paciente nos ayude a clasificar en una escala de 0 a 10 su dolor. Y T de temporalidad, es decir, de cuándo se presentó, cuándo inició, qué tanto ha progresado y si han existido episodios previos. Como nos estamos enfocando en la zona del epigastrio, tener en cuenta que hay órganos abdominales que comunican isquemia y dolor a través de nociceptores que transmiten señales hasta la médula ósea. Y esto lo hacen ciertos órganos que tienen compartido derivación de origen embrionario común, como el esófago, el estómago, el páncreas, el sistema biliar y el duodeno en su primera porción. Entonces, cualquiera de estos podrían generar un dolor en esa zona. La enfermedad acidopéptica, llamaremos dispepsia, a cualquier síntoma del tracto gastrointestinal superior, entre los que se incluye la epigastralgia, las náuseas, la sensación de pesadez gástrica, pero que va a durar más de 4 semanas. Ya en esa temporalidad lo llamaremos enfermedad. Y lo que va a ocasionar es un daño a la mucosa del estómago o del duodeno, y que va a empezará siendo una erosión y podrá terminar siendo una úlcera, que ya es aquella lesión que toma unas dimensiones de 5 o más milímetros. Su principal etiología será pues la infección por Helicobacter pylori, seguido por el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos. Tener presente que los pacientes infectados con Helicobacter pylori cursarán con una incidencia de enfermedad ulceropéptica del 1% al año, y en términos generales desarrollarán la enfermedad con una prevalencia de un 5 a un 10%. Hablando en términos de prevalencia, pero ya de la infección por Helicobacter pylori, aquí tenemos esta gráfica que nos muestra las infecciones a nivel mundial en la gama de los amarillos, tornándose naranja o rojo. Mientras más intenso el tono, más número de pacientes infectados por el Helicobacter. Entonces se va a dar cuenta que existen factores claros para el desarrollo de la infección por Helicobacter pylori, y los más frecuentes van a ser unos estados socioeconómicos bajos, bajo nivel de educación, por lo mismo bajo nivel de sanidad y salubridad, condiciones de hacinamiento, también por su alta endemicidad de transmisión del germen, su transmisión fecal-oral, las malas condiciones de salubridad y el escaso acceso a los servicios de salud harán entonces que poblaciones de países del continente africano, del Oriente Medio y Sur serán los más afectos por este tipo de infección. Entonces, recalcando de nuevo, la etiología está principalmente determinada por la infección por Helicobacter pylori, y en un segundo plano será el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos. Habrán otras etiologías que serán causantes de la úlcera a nivel estómago o duodenal en menor medida, pero que no son despreciables. El consumo crónico del cigarrillo, de psicoactivos, pacientes críticamente enfermos
el síndrome de Zollinger-Ellison o la presencia de cáncer gástrico en los pacientes. En términos generales, la fisiopatología de la enfermedad ulceropéptica va a ser el resultado de un desbalance entre los agentes protectores y los agentes agresores de la mucosa. Aquí vemos en verde aquellos agentes protectores comandados principalmente por las prostaglandinas, la secreción protectora del bicarbonato, el tener una mucosa íntegra, las uniones de la barrera preservada, un adecuado flujo sanguíneo, una buena proliferación celular. Es normal que el estómago esclave la producción del ácido del jugo gástrico, de características ácidas para la defensa y para la hidrólisis y la digestión. Pero cuando hay un desbalance y entonces ya no hay el efecto feedback negativo que hace la somatostatina, al reducirse la somatostatina, aumenta la pexina, el ambiente se torna completamente ácido y eso va a favorecer que aquel germen del Helicobacter pylori aproveche ese ambiente ácido para su propagación y se le van a sumar algunos factores ambientales o propios del paciente, algunos de ellos modificables como el consumo de los AINE, la edad avanzada, el cigarrillo, la existencia de comorbilidades en los pacientes críticamente enfermos que van a hacer que esa condición se perpetúe y se agrave a su vez también. Ya entonces en términos ya cuando es una enfermedad acidopéptica puede cursar, como les comentaba, a una úlcera, a una lesión ulcerosa, y en términos generales se puede decir que diferenciar la lesión ulcerosa del duodeno del estómago clínicamente puede llegar a ser difícil. En términos generales se puede decir que la úlcera duodenal es un dolor de predominio nocturno que va a estar en relación con la secreción circadiana del ácido, que a esta porción ya va a llegar más en las horas de la noche. En las úlceras gástricas las molestias van a ser más de náusea, vómito, pérdida de peso. La úlcera duodenal va a tender a aliviar con la ingesta de los alimentos. Por el contrario, la úlcera gástrica va a ser desencadenado el dolor después de la ingesta del alimento. La duodenal va a ser más de población joven, entre 30 y 55 años, la gástrica ya en el adulto mayor de 60 años, la duodenal se va a ubicar en el bulbo o en el píloro y la gástrica será en el antro o en la curvatura menor. Esta condición, la enfermedad ulceropéptica, podrá cursar a lo largo de la vida que el paciente que la padece con complicaciones que pueden llegar a ser hasta un 20%. Siendo en la mayoría de presentaciones la hemorragia que puede llegar a ser hasta un 50%. La obstrucción, una estenosis o que puede evolucionar hasta una obstrucción y cerrar el tracto de salida gástrico en un 5%, y la perforación, que es el tema que nos reúne el día de hoy, se puede dar en un 7%. Hay algunas series que incluso hablan que puede darse hasta en un 14%, y es por eso que se habla que por cada 5 a 6 pacientes que cursan con una hemorragia gástrica, complicación de una úlcera, pues se presenta uno que se perfora. Y ya a manera de eso hablando en términos de prevalencia. En términos de incidencia, si la vemos realmente de ocurrencia en el año, es baja, pero sí es con una mortalidad nada despreciable, que se ve que en la mortalidad a los 30 días del 23 al 27%, y entonces es una patología que debemos prestar bastante atención. Se habla que normalmente se da el sitio de perforación entre el 60% en la cara anterior, el 20% en el antro y otro 20% en la curvatura menor. ¿Cómo será entonces cómo se da la presentación de la patología de la úlcera péptica perforada? Se ha hablado a lo largo de los años que en términos generales se da una triada que será consistente en taquicardia, en un dolor que es característico, sí que es súbito, de aparición súbita, y un abdomen en tabla, pero esta triada realmente no es específica y no está presente en todos los pacientes. Podemos hablar entonces que la presentación se va a dividir y se presenta en 3 fases. Una primera que va a ser en las 2 primeras horas de ocurrencia, cuando se da la perforación. El paciente va a experimentar un dolor de origen de localización en el epigastrio y de característica, eso sí, que es súbito,
que se acompaña de taquicardia, de frialdad distal y diaforesis. Entonces, en ese momento es cuando se le perfora la úlcera al paciente. En la segunda fase, comprendida entre las 2 y 12 horas de ocurrencia, ya el dolor se va a tornar generalizado, va a empeorar con los movimientos, por eso el paciente va a preferir quedarse en una sola posición y se va a acompañar al examen físico de signos de irritación peritoneal. En la tercera fase, ya más de 12 horas va a ser, entonces ya está perforado, ya está cursando con una peritonitis el paciente. Lo que vamos a encontrar es una distensión abdominal y signos de respuesta sistémica, fiebre e hipotensión. Entonces, cuando estamos ante esas presentaciones y es muy claro que el paciente tiene un abdomen agudo, es claro que va a ser quirúrgico, pero no todos se presentan bajo estas condiciones. Y cuando necesito de ese apoyo, de esa ayuda diagnóstica, en términos de laboratorio, la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia del 2020 recomienda que entre las ayudas deberá ser solicitado un hemolecograma completo, o sea, reactantes de fase aguda y una proteína C reactiva, en conjunto con unos gases arteriales para valorar el estado ácido-base que, si el paciente ya está cursando con una sepsis, va a desarrollar una acidosis metabólica. Se recomienda también el uso de las amilasas, que en términos generales se puede ver que van a estar elevadas hasta máximo 4 veces su valor normal. Ahora, este no va a ser patognomónico de esta patología. Como ya bien sabemos, hay otras patologías que pueden elevar también las amilasas y que se van a asimilar en su presentación clínica mucho a la úlcera péptica perforada. Pues entonces, la solicitud del hemograma y los gases arteriales hace parte de una recomendación fuerte basada en un nivel de evidencia muy bajo, nivel de evidencia de calidad muy baja. Esto es lo que comentan las guías del 2020. Cuando aún tengo dudas de que estemos enfrente a una úlcera péptica perforada, nos apoyaremos de estudios de imagen. Está al alcance de todos los servicios una radiografía de tórax, la cual deberá ser tomada al paciente de pie y otra lateral. Y lo que vamos a encontrar en esta es la presencia de neumoperitoneo, o sea, la presencia de aire por debajo de las cúpulas diafragmáticas, lo que me va a hablar de una perforación de víscera hueca, pues no es exclusivo entonces de que sea del estómago o del duodeno. Solamente será un hallazgo positivo tan variable, lo habla la literatura, que entre un 30 y un 85%. Entonces, tener claro que no todos los pacientes no lo van a presentar. Existe una historia, una clínica, unos paraclínicos que estoy aún esperando resultados o que, de acuerdo a la fase en la que hayan sido tomados de presentación del paciente, me van a dar elevación o no. Pero continúo con la duda, me debería apoyar de una tomografía de abdomen computarizada, que en caso tal de tratarse de una úlcera péptica perforada, lo que nos va a demostrar es un líquido peritoneal en una cantidad inexplicable, la presencia de neumoperitoneo, engrosamientos de la pared intestinal, una extracción de la grasa mesentérica, pero va a presentarse que cerca de un 12% de pacientes que están realmente perforados cursan con una tomografía normal. Por eso la especificidad no llega a ser del todo, del 100%. En estas condiciones, ¿qué podría recomendarse? Cuando persisto con la duda diagnóstica de que se trata realmente de una úlcera péptica perforada, se recomienda, según la guía, la administración de un medio hidrosoluble. No podrá ser varitado, porque si estoy sospechando una perforación, no podría adicionarle a la peritonitis ya existente una química adicional. Esto es lo que vamos a ver en la tomografía. Igualmente el neumoperitoneo, como el paciente está en decúbito supino, el aire va a tomar una disposición más bien anterior y está por debajo de la pared abdominal. La presencia de líquido, y esto es, recordemos pues que la tomografía es multi-imágenes. Aquí solamente estamos viendo una única imagen. Vamos a encontrar que es como hallazgos positivos entre un 70 y un 98%, y lo más valioso también de la tomografía es que me va
a descartar, a confirmar el diagnóstico o descartar otras posibilidades diagnósticas, que podría tratarse de una pancreatitis, una colecistitis complicada o una apendicitis en sus primeras fases o una apendicitis de Valentino. Ha existido, como así cuán vieja es la patología, la intención a lo largo del tiempo, el desarrollo de unas escalas predictoras de mortalidad ante el hallazgo de una úlcera péptica perforada. Se han analizado a la luz de la evidencia cerca de 9, pero realmente estos 3 son a los que les han dado mayor relevancia a aplicar en los pacientes para el desarrollo de estudios. Esto lo hago a manera como para que tengamos conocimiento y de que existe en la literatura, pero no están teniendo el resultado que se espera, pues no son reales predictores que hoy, el día de hoy, se recomienden como escalas para aplicar a todos nuestros pacientes. Existe entonces la escala de Boy, que tiene 3 parámetros: el tiempo transcurrido entre la admisión y el llevar al paciente a la cirugía, si es mayor de 24 horas, si el paciente cursa con una comorbilidad y si al momento del diagnóstico está cursando con choque. Le da una puntuación a cada uno, entonces puede ir de 0 a 3. La escala Pool ya toma 7 variables, e incluso entre ellos está la edad, que sea mayor de 65 años, la persistencia de comorbilidad, el uso crónico de esteroides, si cursa con choque, si tiene un retraso en el manejo quirúrgico desde el ingreso, más de 24 horas, si tiene una elevación de la creatinina y si tiene un ASA superior a 2. Y la escala de ASA, que es de la Asociación de Anestesiología, que no es propia de la úlcera péptica perforada. Entonces, en términos generales, a la luz de la evidencia, ninguna de esas escalas ha demostrado ser tan exacta para predecir la mortalidad, si la combinación de las variables que esas utilizan, como la edad avanzada, el paciente que tenga un cáncer activo, la presencia de hiperbilirrubinemia, de hipoalbuminemia, el cursar con creatinina elevada y un retraso definitivamente de más de 24 horas desde la perforación hasta la cirugía, cada uno de ellos son capaces de predecir mortalidad, pero no son al día de hoy una recomendación fuerte para aplicar a todos nuestros pacientes. Pero como resultado de eso, sí se conoce pues de la gran importancia del tiempo que se da entre el diagnóstico hasta el manejo quirúrgico, pues se conoce que después de las primeras 24 horas del ingreso, cada hora que retrasemos el manejo quirúrgico se va a asociar con la reducción de la supervivencia de un 2.4%. Recordemos al inicio que conversamos que la mortalidad de esta patología es de hasta un 27%, es decir, 1 de cada 4 pacientes que me llegan al servicio de urgencias con ese diagnóstico a los 30 días mueren. Y si además yo retraso el diagnóstico y el manejo adecuado que deberá hacer el quirúrgico, le voy a reducir la supervivencia en 2.4% por cada hora que pase. Ya me he enfrentado a la valoración clínica, a las resultados de ayudas diagnósticas para clínicos e imagenológico, y me encuentro frente al diagnóstico de un paciente con úlcera péptica perforada. ¿Cuál deberá ser entonces mi manejo? Dependerá si el paciente está inestable, debo abocar a una reanimación en esa primera hora de la atención, haciendo uso de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, de todas las medidas que se proponen, la toma temprana de cultivo, si el paciente está en medio de una sepsis, deberé entonces tomar un hemocultivo, y dejo también así como cultivo porque también para mí como quirúrgica debe ser en mi manejo la toma de cultivo intraoperatorio, la administración temprana de antibióticos, que inicialmente será una terapia empírica, y me debo enfocar a unas metas: a obtener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario mayor de 0.5 mililitros por kilo hora, llegar a la normalización del lactato. Pero no es que yo debo detener todo hasta conseguir estas metas, sino que esto se da de una forma simultánea con el llamado, o si de acuerdo al nivel en el que me encuentre, la remisión a una institución que cuente con servicio quirúrgico
para la atención oportuna de este paciente, que deberá ser el manejo quirúrgico y así poder lograr impactar reduciendo la mortalidad. A su vez, entonces, ya el cirujano programó al paciente, ya vas para la sala de cirugía, yo que debería estar también simultáneamente en esa medida de la reanimación, empezar con una terapia antibiótica dirigida, que deberá entonces ir enfocada a tratar gérmenes gram positivos y negativos, también anaerobios. ¿Cuál deberá ser la terapia? Entonces, una terapia de amplio espectro. Esta es una estrategia de recomendación alta con el grado de calidad de la evidencia baja. El tiempo deberá ser un curso corto de 3 a 5 días. Ahora, las terapias antifúngicas no se recomienda como primera línea en la terapia antibiótica, solamente se va a administrar en pacientes inmunocomprometidos, gravemente enfermos o que se haya aislado en efecto un aislamiento de hongos. Y en el curso de la terapia sí deberá durar entre 7 y 10 días. ¿Cuál entonces deberá ser la terapia antibiótica que se propone en la guía de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia en el 2020? Deberá ser para aquel paciente que tenga una infección que asumo que es adquirida en la comunidad, el que me acaba de llegar de la casa con esa sintomatología, que no está críticamente enfermo y que cuenta con un nivel de creatinina normal, unas cefalosporina tercera generación sumado al metronidazol. Recordemos pues que allá comentamos que debemos cubrir anaerobios también, o cefotaximia y metronidazol. En el caso de la alergia a los betalactámicos puedo hacer uso de la ciprofloxacina y del metronidazol. Tener siempre presente la resistencia propia local a este tipo de antibiótico. Pero en cambio, en aquel paciente que está críticamente enfermo y tiene una creatinina normal, entonces ya ampliaré ese espectro a estas terapias antiseudomonas, la piperacina tazobactam, que si ha de tener alteración en la creatinina, lo puedo ajustar a la tasa de depuración y o como alternativa podría ya tener la cefalosporina de cuarta generación, cefepime, sumado al metronidazol. En aquellos pacientes que tengan además un riesgo de desarrollo de beta-lactamasas positivas, le voy a adicionar, voy a optar por una terapia tipo meropenem o imipenem cilastatina, valorando también el estado del nivel de la albúmina sérica. Acá hago un paréntesis, ya esta estancia del manejo hemos comentado que este paciente con esta presentación, con esos hallazgos imagenológicos y de laboratorio es netamente quirúrgico, pero porque también se ha tratado esta patología en muy seleccionados casos con el manejo no operatorio, de las siglas en inglés, manejo no operatorio. Serían esos casos seleccionados en los que se cumplan esos criterios. Deberá ser una perforación pequeña, que esté sellada por aumento, que no curse con peritonitis y que el paciente esté clínicamente estable. Además, también deberá estar en el grupo de edad, ser menor de 70 años para poder pensar en esta alternativa no operatoria, y que consistirá en el cese de la vía oral, en la inserción de una sonda nasogástrica con la intención de descomprimir, una vía de nutrición alterna parenteral, la administración de líquidos endovenosos, de antibiótico, como ya los mencionamos, el inhibidor de bomba de protones y un control endoscópico a las 4 o 6 semanas. Pero esta es una alternativa para casos muy individualizados y es una recomendación de terapia débil basada en una evidencia de muy baja calidad. Y en esta pretensión también de manejo mínima invasión, de no operatorio, se comenta en la literatura del manejo endoscópico a través de terapias intraluminal, aplicación de clips, que no es válido porque es un tejido que es completamente friable y no va a responder de forma adecuada a esas terapias. También se menciona la inserción de stents metálicos cubiertos autoexpandibles y el drenaje asociado de las colecciones por radiología. Pero en términos generales, este manejo endoscópico a esta patología no se recomienda. Lo hago aquí a manera de comentario para saber que en la literatura hay descripción de él.
pero definitivamente el manejo de la úlcera péptica perforada deberá ser quirúrgico y rápidamente darse cumplimiento a este. Ya una vez yo defino qué es quirúrgico, debo definir como especialista quirúrgico cuál será el abordaje que voy a elegir. Entonces existe el abordaje abierto, que lo voy a dejar para aquellos pacientes que están inestables, paciente que está en choque, o a quien se le contraindica la laparoscopia, que podrá estar contraindicada cuando el paciente está inestable, porque entonces ya dijimos que se lo voy a hacer es por la laparotomía exploratoria, y tiene una comorbilidad cardiopulmonar severa, que me contraindique el uso del hemoperitoneo iatrogénico, la insuflación del CO2, pues ya sabemos que esta condición aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la presión arterial, la poscarga, la frecuencia cardíaca, aumenta la presión sobre la cava y también aumenta la presión pico sobre las vías aéreas. Entonces, pacientes con comorbilidades que contraindiquen este medio, voy a preferir la abierta, pero en términos generales el abordaje de elección será el laparoscópico. La recuperación es mucho más rápida, hay mejor manejo del dolor postoperatorio para el paciente, menor riesgo de infección del sitio operatorio. Y en términos generales, al compararlo con el abordaje abierto, no hay diferencia en mortalidad ni en temas de fuga de la rafia que se genera en estos abordajes quirúrgicos. Acá tenemos una demostración en dibujo de cuál es la posición del equipo quirúrgico. Normalmente en el abordaje laparoscópico el cirujano se posiciona enfrente al órgano que va a operar, por eso el paciente está aquí en posición francesa con piernas abiertas, cirujano entre sus piernas para abordar el estómago o duodeno en su primera porción y el asistente a la derecha. También podrá existir una alternativa a esta posición del equipo quirúrgico, cirujano a la izquierda del paciente y asistente a la derecha del paciente. Acá vemos unas imágenes de cuál es el reparo que realizamos. Esto es un abordaje laparoscópico, cierre del defecto a nivel de la luz intestinal con sutura y la aplicación de un parche de epiplón sobre este. Conversemos un poco de esta parche de epiplón de la aumentoplastia. Acá vemos una gráfica que ilustra. Entonces lo que podemos hacer en cirugía es el cierre primario y dejarlo así, o también podemos hacer el cierre primario y sobre este cierre le vamos a aplicar un parche de epiplón para favorecer el hermetismo de esta rafia que hemos realizado. Es bien conocido también el parche de Sellan-Jones, que es paso la sutura, pero antes de atar la sutura y cerrar los bordes, introduzco en él una porción de epiplón a manera de tapón, y una vez ya este está introducido en el defecto, ahora sí ato la sutura, anudo la sutura y esto me va a generar un cierre. Se llama Sellan-Jones. Y el conocido parche de Graham es la misma que el anterior. Antes de cerrar el defecto, introduzco una porción de epiplón, pero es que este epiplón es libre, este no está conectado al resto. ¿Qué puede pasar con este parche? No le está llegando irrigación, eso se me puede necrosar. Por eso esto realmente no se recomienda. Y acá vamos a ver entonces un video de los hallazgos intraoperatorios de una peritonitis. Allá estamos viendo los cuadrantes superiores de una perforación gástrica a nivel antral. Acá vemos el defecto. Se hace drenaje. Acá voy a adelantar. Y aquí estamos viendo cómo se desbridan los bordes de este tejido que está friable. Y esa muestra se va a mandar a patología para el estudio y tratar de identificar cuál fue la causa de esa úlcera en este paciente. Se procede a la rafia con un material absorbible. En esta ocasión están utilizando un material trenzado tipo poliglactina. Es un cierre. En este video lo realizan un cierre, una sutura continua. Lo voy a adelantar acá. Y finalizan acá con el anudado de toda la línea de sutura. Se continúa el procedimiento
con el drenaje completo de la peritonitis posterior a un lavado y secado de la cavidad. Esto es lo que están haciendo acá. Se instiló con solución salina y luego se aspira todo esto. Y el paso de en esa continuidad a la rafia que se le hizo en esta ocasión al estómago, se hace la toma de esa porción de epiplón pediculado, aún conectado a su epiplón e irrigado, y atarlo, anudarlo en cercanía a la sutura para favorecer el hermetismo de esto y así minimizar el riesgo de fuga. Pero igual también esta conducta está muy revalorada al día de hoy, pues no se ha encontrado a la luz de la evidencia diferencias en términos de filtración o no, y el hecho de dejar o no un dren queda a elección del cirujano. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener con este paciente después de la cirugía? Entonces el paciente va a quedar con una sonda nasogástrica con la intención de disminuir la compresión gástrica y permitir que esta rafia cicatrice. Vamos a estar retirando esa sonda entre 24 y 48 horas, mismo tiempo también que vamos a estar reiniciando de forma temprana la vía oral. Esto va a estar una conducta muy individualizada, pues van a haber pacientes que cuando los intervenimos estaban críticamente enfermos o que tuvieron que ser un cuidado postoperatorio en unidad de cuidados intensivos y se encuentran bajo la ventilación invasiva y la vía oral no podrá ser factible en estos, pero siempre preferir la enteral, así sea a través de una sonda avanzada. Darle continuidad a la terapia antibiótica, una vez foco séptico tratado, drenado, corregido, como ya lo mencionamos, deberá durar de entre 3 a 5 días esa terapia. Y que ha de seguir con el paciente, será entonces, debemos continuar cuando ya estamos dando de alta al paciente con una terapia erradicadora del Helicobacter pylori, pues esta ya lo comentamos, es la principal causa de la úlcera péptica perforada. Se recomienda, según el consenso de Florencia de Maastricht 6, en el 2022, de la terapia de primera línea, sigue siendo la triple terapia, que incluye esta terapia es oral, la amoxicilina 1 gramo cada 8 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Aclaro acá, esta terapia es recomendada para los ambientes geográficamente que está demostrado que tienen una resistencia a la claritromicina menor del 15%. Para la actualidad, en la América Latina, claritromicina cuenta con una resistencia del 12%. Entonces aún estamos cobijados en ese esquema de aquellos que estamos por debajo de la resistencia del 15%. Podemos usar esta triple terapia y el esomeprazol 40 miligramos cada 12 horas. La duración deberá ser de 14 días para favorecer la correcta erradicación. Eso se trata de una recomendación grado 1B en el caso de una alergia a la amoxicilina. Entonces podemos abocar a la terapia cuádruple con bismuto, con la tetraciclina y además en ese seguimiento de los pacientes se recomienda un control endoscópico que va a ser entonces. Tenemos entonces que la terapia erradicadora va a estar orientada a durar 2 semanas, entonces por eso a las 4 a 6 semanas de haber terminado el tratamiento deberá estar haciendo un control endoscópico, lo que quiere decir que a las 8 semanas de haber sido operado el paciente, y con esta forma de poder determinar si fue una terapia efectiva y en efecto consiguió su objetivo, que era la erradicación del Helicobacter pylori. Para esta toma también de la muestra debemos tener en cuenta que no se puede hacer uso del paciente de antibióticos ni bismuto durante las últimas 4 semanas ni de inhibidor de bomba de protones en los últimos 14 días. Entonces en términos generales hacemos una endoscopia al mes y medio, 2 meses después de haber sido operado. Y en términos también de seguimiento, si erradicamos la principal causa que le generó la úlcera, debemos también controlar aquellos y suspender aquellos factores modificables del estilo de vida del paciente que me pueden estar perpetuando esta condición y que pueden incidir en la recurrencia, que se sabe que es de hasta de un 2%. El uso del cigarrillo, el uso del alcohol, el uso de los AINES, en la medida posible si el paciente
no lo necesita, evitar el consumo de estos, evitar estos hábitos alimenticios que consistentes en ayunos prolongados. Se deberá dar entonces continuidad a la terapia de inhibidor de bomba de protones en quienes no se puede suspender el AINES. ¿Y cuál es el presente y el futuro de la terapia erradicadora del Helicobacter pylori? Al día de hoy se utiliza el vonoprazan, que es un bloqueador ácido competitivo de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Es aproximadamente 350 veces más potente que el lansoprazol. Por eso al día de hoy en Japón hace parte de la terapia erradicadora de primera línea. En lugar del inhibidor de bomba de protones usan el vonoprazan. Y otro beneficio de este medicamento es que es más estable en el jugo gástrico y su efecto es más inmediato y más prolongado. Al día de hoy no está disponible en Colombia y su metabolismo es independiente de la citocromo 2C. Y también entonces el futuro será el desarrollo de la vacuna contra el Helicobacter pylori, erradicando esta condición tan prevalente para el desarrollo de la enfermedad ulceropéptica. Podríamos decir que estaríamos casi que erradicando esta patología. Esto era todo lo que tenía para comentarles. Les agradezco mucho su